La mañana en que mi hijo abrió la puerta y se topó con nada más que silencio, fue la primera vez que escuché un miedo de verdad en su voz. Yo no estaba ahí para verlo. Claro, pero conozco a Ramiro Valdez lo suficiente como para imaginar el momento exacto en que la cerradura hizo clic. Las bisagras chirriaron y él entró al departamento del sótano que siempre pensó que yo nunca abandonaría. Seguramente esperaba encontrarme doblando la ropa o armando el desayuno con ese afán que me caracteriza. En cambio, se metió en un espacio despojado de mi presencia. Mamá preguntó con un tono seco y apurado, como si estuviera llamando a una empleada. Nada le respondió. Solo dejé una cosa atrás, una nota doblada sobre la encimera. Me lo imagino con la mano flotando encima, dudando si tocarla o no. Ramiro odia las sorpresas. Y más aún, las que no puede controlar. Desde el piso de arriba. La voz de Berenice cortó el silencio como un cuchillo. Salió otra vez. Náyade regó cereal por todos lados, y Calixto está gritando: «Necesito ayuda aquí abajo». Un niño lloraba de fondo agudo, desesperado, rendido. Una silla se arrastró. Algo se cayó. Luego Berenice de nuevo. Más cortante. «Ramiro, ¿por qué está todo tan callado allá abajo? Dejó otro desmadre. ¿Qué te está tomando tanto tiempo?» Él no le contestó. Tal vez estaba mirando los ganchos vacíos para los abrigos, el estante pelado, la canasta de tejer que ya no estaba. Tal vez se daba cuenta de que la silla que siempre tenía junto a la ventana había desaparecido, y la lámpara que una vez tiró en una de sus rabietas de niño ya no ocupaba la esquina. Tal vez notaba que me había llevado todo lo pequeño que era mío, y solo dejé lo que les pertenecía a ellos. Pasos retumbaron en las escaleras. «Ramiro, te lo juro, si salió sin avisarnos». Berenice se detuvo en seco al ver la habitación. Me la imagino parada ahí, paralizada, con el maquillaje corrido por la larga noche, con dos niños inquietos, asimilando una escena que nunca se esperó. «¿Dónde está?», susurró. Ramiro por fin desdobló la nota. Sus manos debieron temblar. Odia cuando algo se le escapa de las manos. Y por primera vez, todo se le había ido. Arriba. Náyade empezó a llorar de nuevo. Berenice intentó calmarla, pero su voz vacilaba. «Ramiro, ¿qué dice? ¿Va a volver? ¿Por qué se iría sin...?» Él no le contestó tampoco. Porque la verdad era simple, y cruel, y bien merecida. Yo me había ido, y por primera vez desde que se convirtió en padre, esposo y arrendador de mi pequeño departamento en el sótano. Ramiro tuvo que pararse entre dos niños llorando y las consecuencias de sus propias decisiones. Pero este momento, el pánico, el caos, el desmoronamiento, no era donde empezaba mi historia. Comenzó 3 semanas antes, en una mesa donde mi hijo y su esposa creyeron que podían decidir la forma de mi vida, y pensaron que yo me quedaría sentada ahí. Dejándolos, llegué a la casa de Ramiro con una lata de galletas de limón, de las que me pedía a gritos cuando tenía 10 años. Berenice abrió la puerta antes de que tocara 2 veces. Su sonrisa era educada, tiesa, casi ensayada. «Llegaste justo a tiempo», dijo, haciéndose a un lado. «Te estábamos esperando». Entré a la cocina y de inmediato lo sentí algo tenso en el aire, estirado como un hilo entre ellos. Ramiro estaba sentado en la mesa con los hombros erguidos, los codos plantados. Parecía un hombre listo para una negociación en vez de una comida con su madre. «Hola», mamá dijo, con una voz demasiado calculada. «Siéntate. Necesitamos hablar antes de que los niños regresen de su juego con los vecinos». Dejé las galletas despacio. «¿Qué pasa?». Berenice se deslizó en el asiento a su lado.
con las piernas cruzadas y los dedos entrelazados sobre la mesa. No es nada dramático, solo una charla sobre el futuro. Ramiro asintió. Una revisión de la renta. Mi espalda se enderezó. Revisión de renta. Ya sabes cómo está el mercado de viviendas, dijo, levantando la barbilla. Los precios en Guadalajara no son lo que eran. Hemos cubierto muchos gastos para mantener tu unidad en el sótano tan barata. Había vivido en ese sótano por 6 años. Cambiaba mis propios filtros. Arreglaba mis propias goteras y cubría cada gasto chiquito para no ser una carga. Aún así, mantuve el tono calmado. ¿Qué están pensando exactamente? Berenice se inclinó hacia adelante con una suavidad ensayada. Nos encanta tenerte cerca. De veras. Y sabemos que valoras tu independencia. Así que se nos ocurrió algo justo para todos. Ramiro deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había un horario impreso, filas ordenadas, bloques resaltados, horarios de recogida, horas de tarea. Parpadeé. ¿Qué es esto? Una propuesta. Dijo, nos ayudas con Náyade y Calixto. Todas las tardes entre semana, 2 fines de semana al mes. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Berenice agregó, Náyade necesita estabilidad después de la escuela. Calixto se pone tan inquieto antes de dormir. Tú eres la única en quien confían. Las palabras venían envueltas en miel, pero el fondo era de hierro. Y si digo que no pregunté, Ramiro ni parpadeó. Entonces tendremos que ajustar tu renta al valor del mercado. Ahí estaba, limpio, directo, definitivo. Abrí la carpeta de nuevo, escaneando las líneas. Recogidas a las 3:15 y 3:30. Tarea hasta las 5. Preparación de cena hasta las 7. 2 fines de semana completos al mes. Mi voz salió firme. Quieren que sea su niñera. La sonrisa de Berenice se afiló. La familia se ayuda mutuamente. Además, ya estás aquí. Es conveniente. Yo trabajo. Dije, trabajas medio tiempo, corrigió ella con dulzura. Pero con un aguijón debajo, tienes más horas libres que nosotros. Ramiro cruzó las manos. Esta es una solución razonable. Mantienes la misma renta. Los niños tienen consistencia. Nosotros tenemos tranquilidad. Tomé un aliento que no me llenó los pulmones. Me están dando un ultimátum. No es un ultimátum, replicó él. Es una elección. Berenice sonrió con sorna, cruzando los brazos. La elección obvia. Mi pecho se apretó. No de sorpresa, sino de la realization callada de que habían practicado esta conversación, que creían que era lógica. Buena, hasta generosa. Ya veo, dije suave. Berenice dio un golpecito al horario impreso. Solo firma abajo. Podemos empezar el lunes. Me puse de pie. Mi silla se arrastró más fuerte de lo que quise, pero ninguno de los dos se inmutó. Mamá, dijo Ramiro con aspereza. Necesitamos una respuesta. La tendrán, dije, con la voz firme aunque algo profundo en mí se movía. Pronto tomé mi abrigo. Caminé hacia la puerta y sentí sus ojos en mi espalda confiados, expectantes, ya convencidos de que me doblaría como siempre. Pero esta vez no me iba a doblar. No otra vez. Caminé de regreso de la casa de Ramiro con el horario impreso quemándome en la bolsa. El aire de la tarde se sentía más pesado de lo normal, como si el peso de 40 años se hubiera sentado de golpe sobre mis hombros. Mantuve los pasos firmes, pero por dentro, viejos recuerdos subían como fantasmas que había intentado callar por años. Cuando Ramiro era chiquito, me rodeaba el cuello con los brazos y susurraba, «Somos tú y yo contra el mundo». Mamá,
Lo decía con orgullo en ese entonces. Yo lo decía con determinación. Su padre murió antes de que cumpliera 3, dejándome con deudas, la hipoteca de nuestra casita modesta y un niño que se aferraba a mí, como si yo fuera todo su universo. Trabajaba de día en una Kia, en una lavandería, de noche limpiando oficinas, los fines de semana haciendo contabilidad para una tienda de carnadas en la calle principal. Ramiro nunca supo lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Cómo una vez encontré solo 90 pesos en mi cuenta y aún así logré comprarle su pastel de cumpleaños. Renuncié a vacaciones, cenas fuera, ropa nueva y meses enteros de sueño. Todo para que él pudiera estar donde está ahora, confiado, educado, estable. «Mamá, tú siempre sales adelante», solía decir. «Eres la que puede con todo». Lo tomaba como un halago. Yo lo aceptaba como una medalla. En algún punto del camino se convirtió en una correa. Llegué a mi pequeño departamento en el sótano y cerré la puerta. El clic familiar debería haberme calmado, pero no lo hizo. Me senté en la mesa de la cocina, con el horario extendido frente a mí. Los bloques de tiempo ordenados me miraban como si ya estuvieran grabados en mi vida. 3:15, 3:30, 5 en punto, 7 en punto, 2 fines de semana al mes. Mi aliento salió delgado. «Yo trabajo», susurré al cuarto vacío. «Yo también tengo una vida». El silencio no discutió, pero tampoco me consoló. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ramiro iluminó la pantalla. «Necesitamos esa respuesta pronto. Mamá, los niños cuentan contigo. Y nosotros también». Lo leí 3 veces. Ni una vez preguntó cómo me sentía. Ni una vez preguntó si estaba bien. Solo me recordó el rol que ya me habías asignado. Un recurso. Una solución. Una niñera interna disfrazada de familia. Presioné mis dedos contra las sienes, intentando mantenerme firme. Guadalajara había cambiado tanto en la última década, rentas subiendo, sueldos apenas alcanzando, adultos mayores empujados a las afueras o a cuartos apretados en casas familiares. Pensé que vivir bajo el techo de Ramiro, aunque en el sótano, me daría estabilidad. En cambio, se convirtió en palanca. Una herramienta que él sentía derecho a usar. Tocaron a la puerta 3 golpecitos suaves. Abrí y encontré a Isidora, mi vecina, con un platito de pan de elote. «Pareces que estás pensando demasiado», dijo, empujando el plato a mis manos. «Ese hijo tuyo dijo otra tontería, ¿verdad?» Me senté con ella en la mesa y le conté cada palabra. Escuchó sin interrumpir, sus cejas subiendo más con cada detalle. Cuando terminé, soltó un suspiro cortante. «Almudena, no te preguntó, te ordenó». «Hay una diferencia», asentí, mirando los panes pero sin probar nada. «Sigo pensando que no quiere lastimarme». «Tal vez no», dijo, «pero lo está haciendo de todos modos». Un silencio colgaba entre nosotras, espeso y no dicho. Ella extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. «Tienes 72. No le perteneces a nadie». Las palabras golpearon algo profundo en mí, algo que había callado por demasiado tiempo. El horario en la mesa de pronto parecía menos un plan y más una jaula que yo misma había construido. Isidora se puso de pie, besándome la mejilla. «No dejes que decidan tu valor». Después de que se fue, me quedé sola en la luz tenue, con el papel aún frente a mí. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Algo en mí se movía, se rompía, haciendo espacio para algo nuevo,
Era la primera vez en años que me daba cuenta de que ser la que puede con todo había venido con un precio que ya no podía pagar. No lloré cuando salí de la casa de Ramiro. Bajé su entrada con los mismos pasos firmes que usé el día que enterré a su padre, lentos, controlados, negándome a que la tierra me tragara. Algo en mí se había endurecido, convirtiéndose en una resolución que no sentía desde que era una madre joven luchando por mantener un techo sobre nuestras cabezas. Para cuando llegué a mi pequeño departamento en el sótano, mis manos estaban frías y mi aliento delgado. Dejé mi bolsa, saqué el horario impreso y lo extendí sobre la mesa como evidencia en un caso que nadie me pidió argumentar. Recogidas a las 3:15, 2 fines de semana al mes, tardes hasta las 7, todo escrito como si mi vida fuera una tarea administrativa por resolver. Mis ojos se desviaron al cajón donde guardaba mi contrato de renta. No lo había visto en años. Desdoblé las páginas despacio. El papel suave por el tiempo. Leí cada línea 2 veces. Luego una tercera para estar segura. Ahí fue cuando el giro se reveló. El contrato decía claro, la renta no podía subirse sin aviso. Escrito de 90 días, los aumentos no podían exceder el 10%. Al año, la terminación requería acuerdo mutuo o causa legal, 10%. No el valor del mercado, no lo que quisieran, y nada podía pasar sin 90 días. Presioné mi mano sobre la boca. No para esconder miedo, sino para contener una risa amarga. Ramiro no tenía base legal. Ni un centímetro. Mi teléfono vibró en la mesa. Un texto de él. Necesitamos tu decisión para mañana. Haz lo correcto. No respondí. Un segundo mensaje de Berenice siguió. Estamos tratando de ayudarte a seguir siendo útil. No lo hagas difícil. Útil. La palabra dolió más que la amenaza. Tocaron a la puerta 2 golpecitos firmes. Abrí y encontré a Isidora parada ahí, con su chaleco largo de lana. El pelo recogido. Los ojos agudos como siempre. Parecías molesta antes, dijo, entrando sin esperar invitación. Así que traje té. Y mi boca. Los 2 hacen maravillas. Me senté frente a ella y deslicé el contrato. Lee esa línea. Levantó sus lentes. Mira nada más. Tu hijo no conoce la ley ni la mitad de lo que cree. Supongo que esperaba que entrara en pánico. Murmuré, porque siempre haces lo que mantiene la paz. Dijo suave. Pero la paz no es paz si el precio es tu dignidad. Su voz rompió algo en mí que había estado sellado por décadas. Froté mis manos, sintiendo el temblor de una verdad que había evitado. Isidora, creo que ya estoy harta de dejar que decidan lo que les debo. Su sonrisa se ensanchó, aliviada, orgullosa. Bien. Entonces empieza a pensar en lo que quieres tú, no lo que quieren ellos. Se puso de pie y apretó mi hombro antes de irse. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Almudena. Después de que cerró la puerta, miré el contrato de nuevo. El papel temblaba. Esta vez por algo fiero que subía en mí. Su amenaza no tenía poder. Ni dientes, ni agarre. Y por primera vez en años, sentí algo cercano a la posibilidad. Desperté antes del amanecer al día siguiente. De esa forma en que la mente ya está erguida aunque el cuerpo no... Por primera vez en mucho tiempo. No busqué la rutina. Me senté al borde de la cama y dejé que el silencio latiera a mi alrededor. Abrí mi laptop. Mis dedos flotaron sobre las teclas por un largo segundo antes de que finalmente escribiera residencias para adultos mayores cerca de Guadalajara. Listados bajaron por la pantalla, la mayoría demasiado lejos.
Demasiado caros. Demasiado apretados. Casi cierro la laptop, pensando que era tonta por soñar a mi edad. Entonces lo vi. Casitas del Puerto Rosa. Unidades recién renovadas para seniors independientes. Una foto pequeña mostraba una casita de un piso con siding pálido. Un porchecito al frente y ventanas anchas para dejar entrar la luz mañanera, que no había visto en años. Parecía simple, suave, posible. Cliqué antes de que la duda interfiriera. Apareció un número y lo marqué con el pulgar temblando. Una mujer contestó al segundo timbre. «Casitas del Puerto Rosa. Habla la señora Domínguez». Su voz era cálida, con textura de edad y bondad. Tragué saliva. «Me llamo Almudena Valdez. Llamo para preguntar si tienen vacantes». «Sí», dijo. «Una casita queda. De hecho, ¿buscas mudarte pronto, dudé? ¿Más pronto de lo planeado?» «Bueno», replicó. «La vida rara vez revisa nuestros calendarios. ¿Quieres venir a verla?» Asentí aunque no me viera. «Sí. Hoy, si es posible. Por supuesto. Estaré aquí hasta las 4. Solo pregunta por mí al llegar». Cuando colgué, mi pecho se sentía por así apretado. No de miedo, sino de una esperanza extraña y temblorosa. Tomé mi abrigo y salí callada, asegurándome de que nadie me viera escabullirme. El trayecto por la ciudad tomó 15 minutos. Me dije a mí misma que no imaginara nada, que no construyera sueños alrededor de una foto que podría no coincidir con la realidad. Pero cuando la señora Domínguez abrió la puerta de la casita y sonrió, todo en mí se ablandó. «Aquí estás», dijo. «Pasa». «Querida», entré. El espacio era pequeño pero abierto, con pisos de madera cálida y un diseño que se sentía fácil para las articulaciones envejecidas. Me guío por cada habitación, señalando barandales de seguridad, encimeras ajustables y puertas anchas. Intenté que mi voz no temblara. «Es preciosa. Es tuya si la quieres», dijo, dándome una aplicación simple. «Tu historial parece limpio. Tus ingresos estables. Y a tu edad, la estabilidad importa más que nada». Parpadeé. «Ya lo revisaste, sonabas como alguien que necesitaba que se abriera una puerta», dijo suave. Así que abrí una. Presioné una mano en mi pecho. «Gracias». Tocó mi brazo con una suavidad que me recordó a mi propia madre. «Todos merecen un lugar donde puedan respirar». Llené la aplicación mientras ella hacía té. Para cuando volvió, tenía esa misma sonrisa cálida. «Estás aprobada, Almudena», dijo. «Bienvenida a casa». Las palabras aterrizaron con un peso que casi me pone de rodillas. Casa, un lugar que era mío. No prestado, no amenazado. Firmé los papeles antes de que el miedo me encontrara de nuevo. Cuando salí de Casitas del Puerto Rosa, no le dije a nadie, ni a Isidora, ni a Anselmo, y menos a Ramiro. El secreto necesitaba quedarse entero hasta que pudiera sostenerlo seguro. La puerta más pequeña se había abierto, y yo ya estaba cruzando por ella. Empecé a empacar tarde en la tarde, cuando el barrio estaba quieto y la luz, por la única ventana del sótano, se había suavizado a un gris pálido. La primera caja estaba abierta en el piso, esperando, paciente y vacía. Me bajé a su lado y comencé a doblar cobijas, suéteres, los pequeños consuelos que había reunido a lo largo de los años. Me movía despacio, no porque mi cuerpo protestara aunque lo hacía, sino porque cada cosa llevaba su propio recuerdo. Cada doblez se sentía como levantar una piedra que había guardado en el pecho. Un golpecito suave me interrumpió. Abrí la puerta y encontré a Anselmo Hidalgo parado ahí,
con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Expresión gentil. Vivía 2 edificios más allá y tenía esa forma de aparecer justo cuando alguien lo necesitaba. «Pareces que te vendría bien un par de manos extra», dijo. Me hice a un lado. No te llamé. No tenías que hacerlo. Tomó la caja más cercana y empezó a armarla con facilidad practicada. No preguntó por qué empacaba. No preguntó a dónde iba. Eso era lo de Anselmo, nunca forzaba la verdad antes de que estuviera lista. Envolví platos en papel. Él selló cajas. El silencio entre nosotros era suave, no incómodo. El único sonido era el cartón moviéndose y el ocasional suspiro de mis rodillas cansadas. En un momento, mientras revolvía un cajón, mis dedos rozaron algo familiar. Lo saqué con cuidado, un guante de béisbol desgastado. El cuero agrietado en las costuras. Ramiro tenía 9 cuando lo usaba. Corría por el patio trasero gritando: «¡Mamá! Mira esto», y lanzaba la pelota demasiado alto para que sus manitas la atraparan. Guardé ese guante porque el recuerdo de él corriendo hacia mí y después sonriendo, sin aliento. Orgulloso se sentía, como el único momento en que el mundo tenía sentido. Miré el guante por un largo rato. Anselmo notó. «Es de él», asentí, con la garganta apretada. Lo adoraba. «¿Lo vas a guardar?» «No sé». Las palabras se escaparon antes de que las atrapara. Ya no estoy segura de qué se supone que deba llevar conmigo. Se recargó en la encimera. Lleva las cosas que te recuerdan quién eres. Deja las que te recuerdan quién esperan que seas. Puse el guante suavemente en una caja. Pasaron horas sin que ninguno mencionara a mi hijo. Eventualmente Anselmo dijo: «¿Necesitas que te lleve el día que te vayas?» «No, estoy arreglando mudanza al amanecer», asintió despacio. «¿Quieres que actúe sorprendido cuando tu hijo note que te fuiste?» «No te preguntará», dije. «Asumirá que ya sabe todo». Anselmo me dio una sonrisa triste. Entonces desaparecer podría enseñarle algo que nunca se molestó en aprender. Sellé la última caja y exhalé. «No estoy dejando dirección de reenvío». «Bien», dijo. «Mereces paz sin interrupciones». «¿Cuándo se fue?» Cerré la puerta y me recargué en ella. Cada caja apiladas a lo largo de la pared se sentía como una pequeña declaración. Una rebelión callada. Para cuando el sol se puso, mi departamento ya no parecía un hogar. Parecía una decisión. Y una vez tomada, no miré atrás. Los de la mudanza llegaron justo antes del alba. Su camión ronroneando suave afuera de la puerta del sótano. Los saludé en un susurro, como si el sonido solo pudiera alertar la casa de arriba. 2 hombres en chamarras azul marino asintieron educados y empezaron a llevar cajas una por una. No hicieron preguntas. Pagué extra por ese silencio. «Señora, solo díganos dónde necesita las cosas», dijo uno. «Todo se va», respondí. «Nada se queda». Las palabras me sorprendieron, pero se sentían sólidas en mi boca, inmutables. Trabajaron rápido. En menos de 1 hora. El pequeño departamento que alguna vez sostuvo los retazos de mi vida parecía hueco. Estantes pelados, esquinas vacías, un anillo de polvo solitario donde mi lámpara había vivido por años. Pasé un trapo por las encimeras. Enderecé el fregadero y eché un último vistazo al cuarto que había sido refugio y jaula a la vez. Metí la mano al bolsillo y saqué las llaves. 2 piecitas de metal que alguna vez significaron seguridad. Las puse en la encimera junto al horario doblado que Ramiro me había dado días antes. Dejé el horario no como mensaje, sino como recordatorio del momento en que olvidó que yo era un ser humano. «Señora», llamó uno de los de la mudanza desde las escaleras. «Estamos listos cuando usted lo esté». Asentí y salí sin cerrar la puerta del todo.
dejando que el aire mañanero se colara como para borrar el último rastro de mí. Afuera, el cielo aún estaba oscuro. Una tira delgada de gris empujando detrás de los techos. La neblina de Guadalajara se arrastraba por las calles, tragándose los bordes de los autos estacionados y los faroles. Los de la mudanza aseguraron la parte trasera del camión, y yo subí a mi carro. Al encender el motor, un largo aliento salió de mi pecho. No alivio, no miedo, algo más quieto, como el instante antes de que rompa una ola. Anselmo salió de su porche 2 casas más allá, ajustándose la chaqueta. Se acercó a mi ventana. «¿Segura que no quieres que te siga?», preguntó. «No», dije. «Esta parte necesito hacerla sola», asintió una vez, firme y comprensivo. «Cuídate, Almudena». «Lo haré». Se hizo atrás y arranqué del bordillo. Mis llantas rodaron sobre el pavimento húmedo. El camión siguiéndome. Al llegar al final de la calle, bajé la velocidad un momento. La neblina envolvió las casas, suavizando el mundo que dejaba. Susurré solo una cosa a nadie. A nada. Tal vez a la mujer que solía ser. Ya basta. Luego doblé la esquina y dejé que la neblina se tragara la última mirada hasta mi vieja calle. Mis manos se apretaron en el volante. No de duda, sino de algo que se sentía como reclamar mi propio pulso. Para cuando el sol por fin empezó a salir, ya estaba a kilómetros de distancia, manejando hacia un lugar donde nadie conocía mi nombre. Nadie tenía poder sobre mí. Y nadie podía exigir que diera más de lo que me quedaba. El camino adelante era mío. Y la vida atrás se había acabado antes de que siquiera se dieran cuenta de que me había ido. Apenas había terminado de dirigir a los de la mudanza en el Puerto Rosa cuando mi teléfono empezó a vibrar dentro de mi bolsa. Al principio, lo ignoré. Quería que el sonido de llaves nuevas en mi mano, de mis propios pasos en pisos limpios, ocupara todo el espacio en mi cabeza. Pero el zumbido no paraba. Cuando por fin lo revisé, la pantalla me miró de vuelta con una cadena de llamadas perdidas 5 de Ramiro, luego 8, luego 13, y para cuando lo conecté al cargador, el número había subido a 23. El primer buzón de voz entró de inmediato. «Mamá, ¿qué demonios pasa? Estoy en tu lugar. Llámame ya». El segundo era más cortante. «¿Por qué se fueron tus cosas? Necesitamos hablar. No puedes simplemente desaparecer. Para el cuarto». Su voz se había quebrado. «Esto es ridículo. Estás asustando a los niños». «Berenice está furiosa. Contesta el teléfono». Sostuve el aparato lejos de mi oreja. El tono que conocía tan bien, ese borde cortado y que impaciente, que usaba cada vez que el mundo no se doblaba como esperaba, golpeó algo en mí, que había estado adormecido por mucho tiempo. Otro buzón cargó. «Mamá, deja de actuar como niña. Si necesitabas tiempo, podías haberlo dicho. Esta pataleta no ayuda a nadie». Una pataleta. Eso era lo que pensaba de que yo dejara atrás 72 años de concesiones. Luego vino el mensaje de Berenice, dulzón y quebradizo. «Almudena, cariño, estamos muy preocupados. Sabes que no puedes simplemente huir sin avisarnos. Ramiro está abrumado y los niños confundidos. Por favor, no lo hagas más difícil para todos». Casi me río. La culpa se deslizaba tan suave que casi se atora en mis costillas. Un texto de ella siguió. «Abrimos nuestra casa para ti. Te dimos un lugar donde pertenecer. ¿Y nos pagas desapareciendo? Por favor, llama. Las familias resuelven las cosas. Pertenecer. Como si un sótano y un montón de tareas fueran un regalo envuelto en moño. Presioné mi pulgar en el botón de bloquear.
Mi pulso se estabilizó en el momento en que sus nombres desaparecieron de mi pantalla principal. Un toque me asustó. Abrí la puerta de la casita y encontré a Isidora parada ahí, con una caja de pasteles apilada en sus brazos. El pelo recogido de cualquier modo como si hubiera corrido sin pensarlo 2 veces. Me imaginé que no habrías desayunado, dijo, ni comido, ni tenido el sentido de celebrar sola. Solté un aliento que no sabía que retenía. ¿Cómo supiste dónde me mudé, Anselmo? Dijo. Entrando. Llamó y dijo, está nu a salvo. Es valiente. Lleva pan de elote. Sentí calor subir detrás de mis ojos. No quería, Ari, arrastrarlos a esto. Arrastrarnos, bufó. Cariño, saltamos. Ahora siéntate. Pareces que vas a flotar. Me senté en la mesita de la cocina mientras ella desempacaba pasteles croissants calientitos, empanadas de blueberry. El olor llenó la casita como un consuelo extendiéndose a cada rincón. Entonces, dijo, sirviéndote con la autoridad de una mujer que había visto demasiado vida para impresionarse con berrinches ajenos. ¿Cuántas llamadas hasta ahora? 23. Silbó. Ese muchacho está en pánico. Está enojado. Corregí. Es lo mismo. Replicó. Hombres como Ramiro solo entran en pánico cuando pierden el control. Miré mi pastel intacto. ¿Cree que lo traicioné? No, dijo firme. Cree que dejaste de ser útil. La verdad pegó fuerte. Froté mis palmas, anclándome. Isidora extendió la mano sobre la mesa. Mírame. Hiciste lo correcto. Y no vas a volver a ser la mujer que decía sí a todo. Asentí. El aire a mi alrededor espeso pero firme. El teléfono vibró de nuevo en mi bolsa. Una última vez antes de apagarse por completo. No miré. No necesitaba. Ramiro y Berenice habían pasado años confiando en la versión de mí, que nunca empujaba. Nunca cuestionaba. Nunca se iba. Pero esa mujer se había ido. Y el caos que estaban a punto de enfrentar ya no tenía nada que ver conmigo. La primera señal llegó a la mañana siguiente. Mucho antes de que siquiera terminara de desempacar mis platos, estaba sentada en mi mesita de cocina cuando mi teléfono vibró. No con una llamada, sino con un mensaje de Isidora. Necesitas oír esto. La señora Pérez me acaba de llamar. Antes de que respondiera, mandó otro. Tu hijo contrató una niñera. Renunció después de un día. Exhalé, lento y firme. Isidora llegó 10 minutos después, sin aliento por caminar rápido. Dijo que los niños estaban bien, explicó Isidora, dejándose caer en una silla sin pedir permiso. Pero Berenice ladraba órdenes como si estuviera en un cuartel. Y Ramiro seguía diciendo cosas como: mi madre lo manejaba sin quejarse. Mi mandíbula se apretó. Claro que lo hizo. Isidora sintió sombría. La niñera les dijo que necesitaba pago puntual. Berenice dijo: no pagamos por hora. La mujer tomó su bolsa y se fue. Cerré los ojos. Pensaron que podían reemplazar trabajo gratis con trabajo barato. Exacto, dijo Isidora. Y aparentemente no pueden permitirse ninguno. Para el mediodía, otro mensaje iluminó mi teléfono. Esta vez de Anselmo. Oí de un amigo en la primaria. La oficina llamó 2 veces a tu hijo. No recogida para Náyade. Froté mis sienes. Ramiro una vez se jactó de nunca perder una recogida cuando vivía 10 pasos abajo de ellos. Ahora apenas podía rastrear a su propia hija. Más tarde esa tarde, Isidora volvió. Esta vez con las manos en las caderas. No vas a creer lo que vio la señora Pérez. Levanté una ceja, que ahora dijo que Berenice marchó al estacionamiento de la escuela 20 minutos tarde, despotricando que nadie le avisó antes.
Luego Ramiro apareció al mismo tiempo y trató de culpar a su jefe por una reunión repentina. Sacudí la cabeza. Se están deshaciendo, bufó Isidora. Cariño, se están evaporando. Al día siguiente trajo más repercusiones. Otra niñera, una estudiante universitaria, renunció después de 3 horas. Calixto tuvo un berrinche tan fuerte que el vecino llamó para ver si necesitaban ayuda. La tarjeta de crédito de Ramiro fue rechazada al tratar de pagar cuidado infantil de último minuto. Y todo viajaba por el barrio a velocidad de rayo. La señora Pérez acorraló a Isidora afuera de la oficina de correos. «Esos pobres niños», había dicho, según Isidora, corriendo sin estructura. Nunca debieron dejar ir a esa madre tan buena. Ella mantenía esa casa unida. Gemí. Por favor, dime que no lo dijo lo suficientemente alto para que la calle lo oyera. Oh, lo hizo, replicó Isidora. 2 veces. Para el fin de la semana. El chisme del barrio había florecido por completo en lo que solo podía describirse como un desmoronamiento público. Berenice regañó a un repartidor por llegar tarde. Ramiro fue visto gritando por teléfono en la entrada. Náyade le dijo a una maestra con lágrimas: «La abuela solía hacer nuestras cenas. Ahora papá quema la comida. Cada pieza me llegaba de segunda mano. No porque quisiera oírlo, sino porque el mundo tiene esa forma de reportar lo que el orgullo trata de esconder». Una tarde, mientras Isidora y yo nos sentábamos con tazas de manzanilla en mi nuevo porche, suspiró profundo. Están gastando dinero que no tienen en cuidado infantil que no pueden manejar. Y ahora Berenice culpa a Ramiro por ahuyentarte. Miré mi té, y Ramiro la culpa a ella dijo Isidora. Le dijo a alguien en la tienda, que ella te empujó demasiado, que deberían haber manejado las cosas con más delicadeza. Dejé que el vapor subiera entre nosotras. Empujaron juntos. Sí, acordó. Pero ahora que lidian con las consecuencias, se empujan mutuamente. Un silencio largo se asentó. Pero no era pesado. Era el tipo de silencio que viene cuando la verdad, por fin, sube sin resistencia. Me envolví en mi rebozo. Ellos crearon el caos, dije suave. Que se ahoguen en él. Isidora asintió, su expresión firme. Y tú quédate aquí, donde perteneces. La noche se profundizó. La neblina rodando con el zumbido quieto de la ciudad. Miré los faroles parpadear a través de la bruma. Siempre habían dependido de mí para amortiguar las consecuencias de sus elecciones. Esta vez, las consecuencias eran suyas solas. Y me pregunté no con miedo, sino con claridad, hasta dónde espiralarían antes de volver su enojo hacia mí. La carta certificada llegó un martes por la mañana, metida entre un volante de supermercado y un aviso de servicios. Reconocí la letra de Ramiro en el frente antes de abrirla. Aguda, apurada, enojada. Me paré en mi encimera de cocina, la luz del sol arrastrándose por el piso, y desdoblé la carta con manos firmes. Madre, tu desaparición repentina ha creado una disrupción severa en nuestro hogar. Has abandonado tus obligaciones familiares sin aviso. Si no regresas inmediatamente a discutir este asunto, nos veremos forzados a tomar los pasos necesarios. Ramiro, pasos necesarios. La frase se sentaba en la página como una amenaza vestida de formalidad. La leí 2 veces. No por claridad, sino por lo absurdo de la idea de que mi ausencia fuera un delito punible por su autoridad. 1 minuto después, mi teléfono vibró con una notificación de buzón de voz. Presioné play. La voz de Ramiro vino cortante y recortada. Mamá, envié una carta formal. Espero que la tomes en serio.
No puedes simplemente alejarte de responsabilidades. Llámame cuando recibas esto. Ni disculpa, ni preocupación. Solo demanda tras demanda. Dejé el teléfono. De toda la carta. Una línea se atascó bajo mis costillas, abandonado tus obligaciones familiares. Como si fuera una desertora. Como si la maternidad viniera con un contrato vitalicio que él pudiera enforzar. Hice té, dejando que la tetera silbara sin apurarme a callarla. El ruido llenó la casita. Firme y claro. Serví el agua humeante y me senté en la mesa, dejando la carta descansar junto a mi taza. Otro toque me asustó. La voz de Isidora llamó por la puerta. Si eso es lo que creo. Ábreme. Traje scones. La dejé entrar. Pasó rozándome. Dejó la caja y tomó la carta sin esperar permiso. La leyó una vez. Sus cejas se alzaron. ¿Realmente envió esto? ¿Con su nombre correo certificado? Dije, Dios mío. Dejó caer el papel como si ofendiera sus dedos. Escucha esta tontería. Abandonando obligaciones familiares. Ese muchacho no sabría una obligación ni si le mordiera. Me senté frente a ella. Cree que tiene razón. Cree que tiene control. Corrigió, golpeteando la carta. Pero esto es pánico disfrazado de autoridad. Asentí. Se está desmoronando. Isidora estudió mi cara. ¿Y tú? ¿Estás sacudida? Levanté mi té. Ya no... Sonrió. Lento y aprobador. Bien, porque este tipo de carta no es una soga. Es la gota que derrama el vaso. Está alcanzando a ciegas. Doblé la carta prolijamente y la metí en un cajón. No le voy a contestar. Maldita sea que no... Dijo. Pero deberías mostrarle esto a alguien que lo maneje mejor que nosotras. La miré sobre el borde de mi taza. Sé exactamente a quién. Sonrió. Entonces llámalos. La casita se sentía firme a mi alrededor, anclada de una forma que no tenía que ver con paredes o colores de pintura. Ramiro había pasado años creyendo que su voz tenía suficiente peso para moldear mis elecciones, pero envió las cartas a la versión equivocada de mí. Y ahora, en vez de dejar que las amenazas de mi hijo se apretaran alrededor de mi vida, alcancé mi teléfono no para llamarlo a él, sino a alguien que entendía cómo desmantelar una amenaza como se debe. La oficina de Hortensia López estaba arriba de una panadería que olía a canela caliente, pero en el momento en que entré a su espacio, el aire cambió. Nada de dulzura, solo resolución quieta y una pared de archivos ordenados. Levantó la vista de su escritorio y me dio un pequeño asentimiento, del tipo que decía que ya había adivinado por qué estaba ahí. Almudena. Saludó, poniéndose de pie. ¿Trajiste la carta? Le di el sobre certificado y el horario impreso, junto con mi contrato de renta. No se sentó hasta que los escaneó todos. Luego sus cejas bajaron. ¿Envió esto a su propia madre?, preguntó. Tragué. Sí. Y puso las palabras abandonando obligaciones familiares por escrito. Lo hizo. Hortensia golpeteó el papel ligeramente contra su palma. Bueno, me facilitó el trabajo. Me senté frente a ella, sintiendo una mezcla extraña de vergüenza y alivio. Necesito que esto pare. Hortensia, necesito que deje de tratarme como si tuviera autoridad legal sobre mi vida. Eres una inquilina, dijo firme. No una propiedad. Su certeza me pegó más fuerte de lo esperado. Exhalé, temblorosa. Dijo que tomaría pasos necesarios. Era un farol. Abrió mi contrato de nuevo. No puede subir la renta sin aviso escrito de 90 días. No puede exceder un 10% de aumento. No puede desalojarte sin causa. Y ciertamente,
No puede amenazarte para trabajo no pagado. Se recargó en su silla. Cree que no conoces tus derechos. Miré mis manos. Por mucho tiempo. No los conocía. Hortensia sacó una hoja nueva de membrete de su cajón. «Cambiemos eso», dictó en voz alta mientras escribía. Su voz, aguda y meticulosa. Ramiro Valdez. Esta carta sirve como aviso formal de que cualquier intento de coaccionar, amenazar o intimidar a Almudena Valdez respecto a vivienda o trabajo no pagado es ilegal. Toda comunicación futura será dirigida a mi oficina. Cualquier acoso adicional será documentado y atendido en consecuencia. Hizo una pausa. Luego agregó una línea más. Tus acciones recientes hacia tu madre constituyen un mal uso de tu autoridad como arrendador y pueden estar sujetas a revisión legal. Parpadeé. Revisión legal. ¿Lo asustará?, dijo directo. Gente como Ramiro no teme consecuencias hasta que las ve reflejadas en ellas. Dudé. ¿Es esto demasiado duro, no?, dijo sin levantar la vista. Es proporcional. Imprimió la carta. La firmó con un floreo decisivo y la deslizó hacia mí. Mandaré una copia por correo y email. Recibirá ambas hoy. Miré la firma al fondo Hortensia López. Abogada, y sentí algo pesado en mí aflojarse. Aliento por aliento. Almudena, dijo suave, no necesitas sentir culpa por protegerte. La miré, garganta apretada. Pero es mi hijo, y tú eres su madre, replicó. Una madre no es sirvienta, una madre no es palanca. Cruzó una línea. Y tú te alejaste de ella. Eso no es culpa, es supervivencia. Un sonido roto se me escapó. Hortensia me pasó un pañuelo sin romper su compostura. Pasé décadas haciendo todo por él. Susurré. Pensé que si daba suficiente, me trataría con respeto. Nunca esperé. Esto. Hortensia cruzó las manos. La gente que depende de tu obediencia olvida tu fuerza hasta que dejas de dársela. Me senté más derecha. Continuó. Y cuando ya no pueden usar presión, entran en pánico. Ramiro se retractará por completo o escalará una vez. Después de esta carta, no tendrá espacio para escalar de nuevo. Un silencio pesado llenó la oficina. Hortensia selló el sobre. Ve a casa. Descansa. Déjame manejarlo, al ponerme de pie para irme, agregó suave. Ya no estás sola en esto. ¿Afuera? El aire olía a canela de nuevo, pero esta vez no picaba. Caminé a mi carro con un latido más firme, aferrando la copia delgada de la carta como armadura. Las amenazas de Ramiro habían regido mi vida por demasiado tiempo. Ahora sus amenazas eran problema de alguien más. Hortensia me llamó 2 días después de enviar la carta de cese y desista. Su voz tenía esa calma particular que usan los abogados cuando entregan noticias que no deberían sorprender. Pero de algún modo lo hacen. Almudena, dijo. Tu hijo contactó mi oficina. Estabilicé mi aliento. ¿Qué quería? Está pidiendo mediación. Me hundí en la silla de cocina. ¿Mediación? Después de todo lo que dijo Cortés, y se volvió papeles. Su tono estaba tenso. Defensivo al principio. Luego menos. Insistió en que hubo un malentendido y dijo que cree que una discusión formal resolverá las cosas. Presioné mis dedos en el grano de la madera de la mesa. Tiene miedo de que la carta lo haga ver mal. Sí, dijo Hortensia directo. Y Berenice estaba en la llamada con él. Habló sobre él 2 veces, insistiendo en que arreglen apariencias antes de que las cosas escalen. Tragué. Claro que lo hizo. Hortensia continuó. Acepté programar mediación.
Asistiré a tu lado. Y hablaré primero. No te acorralarán. Gracias. Susurré. ¿De veras? Después de colgar, me quedé quieta por un largo rato. Mi nueva casita era pacífica, pero mi mente churnaba con recuerdos de la voz de Ramiro, la aspereza en ella. El derecho, la certeza de que me doblaría. Ahora quería mediación. No reconciliación. Mediación. Un lugar donde ambos lados presentan evidencia. Hice té e intenté respirar a través del peso en mi pecho. Un toque sacudió la puerta. Isidora irrumpió antes de que dijera pasa, cargando una bolsa de mandado y una mirada que ya sabía todo. Tu abogada te llamó. ¿Verdad parpadeé? Como siempre sabes. Anselmo vio a tu hijo paseando en su entrada esta mañana, dijo, poniendo la bolsa en la encimera, manos en el pelo, murmurando solo. Ese hombre solo pasea cuando la vida lo tumba de lado. Así que sumé 2 y 2. Exhalé lento. ¿Quiere mediación? Oh, lo oí. Sacó un pan y un frasco de sopa como preparando para una tormenta. Lo que significa que por fin se dio cuenta de que no puede intimidarte más. Froté mis palmas. Calor hirviendo bajo mis costillas. No sé qué espera de esto. Espera que te dobles, dijo. Siempre esperan eso de mujeres que han pasado la vida manteniendo la paz. Isidora se movió por la cocina con eficiencia brusca, vertiendo sopa en una olla y encendiendo la estufa. Necesitaba movimiento cuando la emoción amenazaba desbordarse. Quiere verse razonable. Continuó. Berenice quiere arreglar su reputación. Y ambos quieren fingir que esto fue un malentendido en vez de coerción. Miré mis manos. Solo no quiero desmoronarme frente a él. Hizo una pausa. Se suavizó. Oh, Almudena, ya sobreviviste la peor parte. El resto es solo decir en voz alta lo que te obligó a tragar. La olla empezó a hervir, llenando la cocina de calor. Isidora sirvió sopa en 2 tazones y se sentó frente a mí. ¿Cuándo es la mediación?, preguntó. El martes que viene por la mañana. Asintió. Entonces come. Descansa. Ponte algo que te haga sentir como tú. Y recuerda, Hortensia, amo. Hará el trabajo pesado. Tú solo di la verdad. Revolví mi cuchara despacio. Es mi hijo. Lo es. Acordó. Pero eso no significa que sea tu carcelero. Un silencio se asentó entre nosotras, no amargo. No asustado. Solo lleno de la realidad que ninguna necesitaba decir en voz alta. Después de comer, la acompañé a la puerta. La neblina había empezado su lento arrastre por el barrio, hundiéndose sobre los bordes de las casitas como un susurro. Isidora se detuvo en el porche. Viene una tormenta, ¿sabes? En el clima, pregunté. ¿En los Valdez? Corrigió. Y las tormentas tienen esa forma de destapar lo que la gente trata más de esconder. Bajé los ojos. Dices que me prepare, apretó mi mano. Digo que tu hijo está a punto de mostrarte quién es en realidad, cuando ya no puede ganar. Cuando se fue, cerré la puerta suave y me recargué en ella, dejando que el silencio me envolviera. Ramiro quería mediación. Berenice quería control. Su hogar se desmoronaba más rápido de lo que podían parcharlo. Y ahora íbamos a un cuarto donde nadie podía esconderse detrás de sonrisas educadas o horarios impresos. Nada sería igual después de eso. El centro de negocios de Guadalajara olía levemente a café y alfombra vieja. El tipo de lugar donde la gente viene a discutir con voces profesionales. Hortensia caminaba a mi lado por el pasillo. Sus tacones quietos. Su presencia lo suficientemente fuerte para sostenerme. «Te sentarás a mi izquierda», dijo. «Si en algún momento necesitas un descanso, dilo.
No estás en juicio. Se siente como si lo estuviera. Murmuré. Me miró. Ellos cruzaron una línea. Hoy la nombramos. La puerta de la sala de conferencias ya estaba abierta. Dentro. Ramiro se sentaba en un extremo de la mesa larga. Mandíbula apretada. Dedos presionados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Berenice se sentaba a su lado. Espalda recta. Barbilla alzada. Al otro lado. Un hombre de pelo gris con ojos amables y una carpeta frente a él. Levantó la vista cuando entramos. Señora Valdez preguntó. Soy Donato Herrera. Seré su mediador esta mañana. Le di la mano. Gracias. En la esquina lejana de la mesa se sentaba una mujer en traje azul marino. De unos 50, compuesta y observadora. Se levantó y ofreció su mano después. Patria Villanueva, dijo. Abogada de Ramiro y Berenice. La postura de Hortensia cambió casi imperceptiblemente. Hortensia López. Representando a Shea d'Almudena. Tomé mi asiento al lado de Hortensia. Ramiro me miró. Solo brevemente. Luego apartó la vista. Berenice se negó a mirarme del todo. Donato carraspeó. Estamos aquí para discutir una disputa surgida respecto a vivienda, expectativas y relaciones familiares. Este es un proceso confidencial, sin interrupciones. Cada parte tendrá oportunidad de hablar. Asintió a Ramiro. Tú solicitaste esta sesión. Puedes empezar. Ramiro inhaló. Enderezó los hombros. Gracias. Todo esto se ha inflado de proporción. Mi madre se fue repentinamente, sin aviso, y ahora se usa lenguaje legal que nos hace sonar como abusadores. Eso no es lo que pasó. Miró a Patria, quien le dio un pequeño asentimiento. Tuvimos una conversación. Continuó. Sobre renta, sobre contribuir, sobre ayudar con los niños. Fue un malentendido, no coerción. El lápiz de Hortensia golpeteó una vez contra su libreta. Luego se detuvo. Donato se volvió hacia mí. Señora Valdez, ¿estás de acuerdo en que fue un malentendido? Lo miré a los ojos. No lo estoy. Asintió una vez. Tendrás tu turno. Déjalo terminar. Ramiro siguió. Agitación colándose en su voz. Fijamos renta por debajo del mercado por años. Pensamos que era razonable pedir ayuda a cambio. Se fue sin una palabra y luego involucró a una abogada, como si fuéramos criminales. Berenice por fin habló. Su tono recortado. Hemos estado equilibrando trabajos de tiempo completo y 2 niños pequeños. Nos estamos ahogando. Le pedimos que fuera parte de la solución. En cambio, nos hizo ver como monstruos. Sentí a Hortensia moverse a mi lado. Lista. Pero esperó. Donato miró hacia nosotras. Señorita López Hortensia cruzó las manos. Mi clienta tiene documentación de la conversación y amenazas subsecuentes. Me gustaría entrarlas al registro. Deslizó un montón ordenado de páginas por la mesa mi contrato. El horario de niñera impreso. La carta certificada de Ramiro. Patria las alcanzó, escaneando rápido. Sus labios se afinaron. Hortensia Atocha habló parejo. Ramiro y Berenice presentaron un ultimátum cuidado infantil no pagado todas las tardes entre semana y 2 fines de semana al mes. O un aumento de renta a valor de mercado indefinido. Lo enmarcaron como deber familiar, pero lo ataron directamente a la vivienda. Que controlan. Luego el señor Valdez envió una carta certificada acusando a su madre de abandonar obligaciones y amenazando pasos necesarios si no regresaba. Eso no es un malentendido. Es presión. La mandíbula de Ramiro trabajó. Lo estás torciendo. Hortensia se volvió hacia mí.
Almudena, dile al señor Herrera cómo se sintió esa conversación para ti. Tragué. No preguntaron. Me dijeron. Listaron los horarios, los días, los deberes. Cuando dudé, dijeron que mi renta subiría si me negaba. Sabían que no podía permitirme un aumento repentino. Sabían que no tenía a dónde ir. Usaron eso. Ramiro se inclinó adelante. Te dimos un hogar. Tenían una casa. Dije quieta. Yo rentaba un sótano. Les pagaba cada mes. Limpiaba. Arreglaba. Me mantenía aparte. Y cuando quisieron más de mí, pusieron precio a mi complacencia. Berenice espetó. Ahora tú lo estás torciendo. Pasamos semanas planeando cómo presentarlo de una forma que se detuvo. Boca cerrándose de golpe. Pero era tarde. El lápiz de Donato pausó. Pasaron semanas planeando, se sonrojó. Quise decir, hablando de ello, figurar la mejor forma de sacarlo. La mirada de Hortensia se afiló. Así que el ultimátum no fue impulsivo. Fue premeditado. Patria carraspeó. Mis clientes discutían un arreglo familiar. Eso es todo. El lenguaje en la carta pudo haber sido mal elegido. Pero Donato levantó una mano. He oído suficiente sobre la carta por ahora. Lo que me preocupa es la conexión entre renta y trabajo no pagado. Se volvió a Ramiro y Berenice. Controlan la vivienda de su madre. Propusieron deberes extensos de cuidado infantil como condición para mantener esa vivienda asequible. Cuando declinó, amenazaron subir la renta y sugirieron pasos necesarios si no cumplía... eso, legal o no. Cumple la mayoría de definiciones de comportamiento coercitivo. La palabra colgó en el cuarto como una campana. Coercitivo. El rostro de Ramiro se drenó de color. Solo tratábamos de sobrevivir. Todos en nuestra generación luchan. Ella lo sabe. La voz de Hortensia cortó su protesta. Luchar no te da derecho a esclavizar a tu madre. Señor Valdez. Patria levantó una mano. Esclavizar es una palabra fuerte. También lo es abandonando obligaciones, replicó Hortensia. Sin embargo, tu cliente la usó voluntariamente. El silencio se asentó, quebradizo y denso. Donato me miró. ¿Qué quieres de este proceso? Señora Valdez, tomé un aliento. Quiero que respeten mis límites. Quiero no más amenazas atadas a vivienda o dinero. Quiero toda comunicación a través de Hortensia hasta que yo decida lo contrario. Y quiero que se reconozca, en este cuarto, que lo que hicieron estuvo mal. La boca de Ramiro se abrió. Luego cerró. Berenice por fin me miró. Realmente me miró. No había suavidad en sus ojos. Solo una mezcla de enojo y algo muy cercano al miedo. Donato se volvió a Patria. ¿Puedes aconsejar a tus clientes si están dispuestos a acordar esos términos? Patria dudó. Por primera vez desde que entré, parecía insegura. Su mirada saltó de la carta al horario, a la postura rígida de Ramiro. Creo, dijo lento, que mis clientes serían sabios en aceptar un acuerdo claro de límites. Ramiro la miró. ¿Estás del lado de ella? Estoy del lado de la realidad, replicó quieta. No hay forma defendible de justificar usar renta como palanca para cuidado infantil no pagado. No aquí, no en papel, no en ningún cuarto como este. Sus palabras aterrizaron más duro que cualquier argumento que yo pudiera haber hecho. En ese momento, vi algo sutil pero profundo moverse la primera grieta rompiendo la estructura de su certeza. Por primera vez desde que esta pesadilla empezó, incluso su propia abogada no podía escudarlos de lo que habían hecho. Patria cruzó las manos en la mesa, su tono cambiando a algo resignado pero profesional.
Dadas las circunstancias, recomiendo que delineemos un memorándum de entendimiento. Expectativas claras, límites claros, sin espacio para más conflicto. Hortensia asintió una vez. Ya tengo un borrador preparado. Deslizó un documento de su maletín. El papel hizo un sonido suave contra la mesa pulida quieto. Final. Inconfundiblemente serio. Ramiro se encogió como si la página misma lo acusara. Donato ajustó sus lentes. Revisemos los términos. Hortensia habló. Habló primero. Medida inquebrantable. Número 1. No habrá amenazas financieras dirigidas a Almudena Valdez. Esto incluye manipulación de renta, aumentos repentinos o consecuencias implícitas, atadas a su situación de vivienda. La mandíbula de Ramiro se apretó. No amenazábamos. Patria puso una mano firme en su brazo. No interrumpas. Hortensia continuó. Número 2. No habrá presión de cuidado infantil de ningún tipo. No solicitudes de horario enmarcadas como obligaciones. No expectativas de trabajo no pagado. No manipulación emocional disfrazada de deber familiar. Los labios de Berenice se separaron, lista para objetar, pero los cerró cuando Donato levantó una mano. Número 3. Siguió Hortensia. Sus clientes no interferirán con la vivienda, registros o dirección de Almudena Valdez. No buscarán su residencia. No aparecerán sin anuncio. No intentarán monitorear su ubicación. Ramiro parpadeó. Solo queremos saber dónde vive. Desapareció. Exhalé, porque no me dejaron opción. Apartó la vista. Hortensia reanudó. Número 4. Toda comunicación de Ramiro o Berenice debe ir a través de mi oficina. Teléfono, texto, carta o contacto en persona está prohibido, a menos que sea expresamente invitado. Patria asintió lento. Estas condiciones son razonables. La voz de Berenice se quebró con indignación. ¿Razonables? Nos está cortando de su vida. Hortensia ladeó la cabeza. Su comportamiento la forzó a hacerlo. Hacerlo. Donato juntó las manos. Terminemos el documento. Pasó las páginas alrededor de la mesa. Ramiro las hojeó. Su respiración más pesada que antes. El cuarto se sentía dolorosamente pequeño. Esto nos hace sonar como si fuéramos peligrosos, murmuró. El tono de Hortensia no dejó espacio para argumento. Sus acciones pusieron en peligro su bienestar. El memorándum refleja la realidad. Berenice se inclinó hacia él, susurrando algo cortante bajo aliento. Ramiro cerró los ojos, hombros cayendo. Nunca quise que fuera así, dijo a nadie en particular. Respondí suave. Pero esto es lo que pasó. Donato me pasó un lápiz. Señora Valdez, ¿quieres firmar primero? Mis dedos se curvaron alrededor del lápiz. Su peso se hundió en mi palma firme. Sólido. Firmé mi nombre en un script lento y deliberado. Hortensia firmó después. Nítido y seguro. Patria empujó el documento hacia sus clientes. Su turno. Berenice arrebató el lápiz, firmando tan fuerte que el papel se arrugó bajo su mano. Cuando terminó, lo empujó hacia Ramiro, casi lo aventó. Él miró la línea de firma por varios segundos largos. Luego suspiró y por fin firmó. Su nombre parecía más pequeño de lo que recordaba. Donato reunió los papeles, golpeteándolos en una pila prolija. Este memorándum ahora es parte del registro de mediación. Todas las partes se esperan que lo sigan. Fallar en hacerlo puede resultar en escalación a través de canales legales apropiados. Berenice soltó un bufido amargo. ¡Increíble! Hortensia la ignoró. Se puso de pie, ofreciéndome su brazo. Terminamos aquí. Almudena. Me levanté, mis piernas firmes debajo de mí.
Ramiro por fin me miró, realmente miró. Sus ojos eran una confusión de dolor, frustración y algo que no podía formar en palabras. Mamá, podemos solo hablar. Sin todo esto sacudí la cabeza suave. No hasta que entiendas por qué todo esto fue necesario. Bajó la vista. Manos curvadas en su regazo. Patria cerró su maletín. Estaremos en contacto. Señor Valdez, cuidadosamente, mientras Hortensia me guiaba fuera del cuarto. El silencio detrás de nosotras se sentía más pesado que el conflicto mismo, por primera vez en mi vida. Me alejé de mi hijo con límites lo suficientemente fuertes para sostenerse. Después de que la tinta se secó, ya no poseía ni un pedazo de mí. El costo de esa verdad, eso sería lo que pagarían después. Me enteré del primer rechazo por Anselmo. Pasó por mi casita con una bolsita de naranjas y una mirada en la cara que decía que cargaba más que fruta. Tu hijo aplicó para un lugar en la calle Olivos. Dijo... Lo rechazaron. Puse las naranjas en la encimera. ¿Por qué Anselmo dudó? Porque la compañía de administración sacó el registro de mediación. Algunos de esos documentos se volvieron públicos cuando Patria presentó su aviso de seguimiento. Mi aliento pausó. ¿Cuáles documentos? La carta que te envió, dijo suave. El horario escrito. La parte donde ató tu vivienda a trabajo no pagado. Me recargué en la encimera. Así que vieron la coerción. Anselmo asintió. Exacto eso. Y a los arrendadores no les gustan inquilinos con historia de amenazar a otros sobre contratos. Al día siguiente, Isidora trajo noticias de un segundo rechazo y luego un tercero. Ramiro había intentado aplicar para propiedades más cerca de su oficina, esperando acortar su trayecto. Cada aplicación topaba la misma pared. Isidora chasqueó la lengua. Llamó a cuapa a alguien en el barrio, gritando que el mercado inmobiliario está amañado contra padres responsables. Convenientemente, omitió la parte donde casi extorsionó a su propia madre. No respondí. El aire a mi alrededor se sentía dolorosamente quieto. 2 días después, el fallout alcanzó a Berenice. Recibí un mensaje de la directora del kinder. Era una conocida vieja. Escribió simple: Ramiro y Berenice ya no tienen cuidado de respaldo. Caos. Espero estés a salvo. Y luego oí de la señora Pérez misma, quien pareció materializarse afuera de la oficina de correos, como si me esperara específicamente. «Almudena», susurró, jalándome aparte. Su niñera renunció de nuevo. Dijo que está harta de que la regañen cada vez que Berenice se abruma. Tragué. Los niños deben estar confundidos. Oh, lo están, dijo. Náyade le dijo a otro padre. La abuela se fue porque papá gritaba mucho. Eso se esparció muy rápido. Esa oración debería haber dolido. En cambio, algo en mí se asentó más profundo en su lugar. Las consecuencias habían aterrizado exactamente donde pertenecían, en los hombros que las crearon. Para el fin de la semana, las grietas en el matrimonio de Ramiro y Berenice empezaron a brillar a través de sus discusiones fuertes, públicas, imposibles de ignorar. Isidora se sentó conmigo en mi porche una tarde, mientras el sol bajaba. Tuvieron una pelea en la entrada. Dijo, Berenice lo acusó de arruinar su reputación. Él la acusó de empujarte demasiado. Ninguno piensa que sea culpable. Ambos lo fueron. Dije quieta. Claro que lo fueron, replicó. Pero admitir culpa requiere humildad. La perdieron hace mucho. Un latido largo y quieto pasó entre nosotras. Pensé en todas las veces que había suavizado los problemas de Ramiro, respaldado sus excusas, cargado cargas que él nunca notó en mis manos. Había sido un cojín contra el mundo.
y él asumió que siempre lo sería. Ahora el mundo lo golpeaba directamente por primera vez, y el impacto era inconfundible. 3 niñeras más renunciaron. Náyade se negó a subir al carro una mañana porque Ramiro gritó demasiado fuerte la noche anterior. Berenice publicó un mensaje críptico en línea sobre traición en la familia, que salió mal cuando vecinos dejaron comentarios alabando mi fuerza en vez. Lo aprendí todo de segunda mano. No necesitaba estar ahí. No necesitaba presenciar nada. Su caos ya no me pertenecía. El viernes di un paseo quieto por el puerto. La brisa traía casi ahí el aroma y a sal, y las gaviotas llamaban arriba como si hubieran esperado que por fin las oyera. Isidora caminaba a mi lado, manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. «Pareces más ligera», dijo. «Me siento más ligera». «Bien». Golpeó su hombro contra el mío. «Te lo ganaste». Nos detuvimos cerca del barandal mirando el agua. Las olas rodaban, firmes y sin prisa. Apoyé mis manos en la barra de metal fría. Por primera vez en años. No me siento responsable de arreglar nada. Isidora sonrió. «Porque por fin caminaste libre». Asentí. Sin culpa. Sin duda. Sin miedo al próximo reclamo. Solo libertad aguda. Suave y real. El salón municipal olía levemente a abrigos húmedos y café fuerte. El aroma de una comunidad reuniéndose por razones que nadie quería articular en voz alta. Me paré cerca del fondo, manos cruzadas sueltas frente a mí. Hortensia estaba a mi lado, no como escudo esta vez, sino como testigo. Yo era lo suficientemente firme sola. Ramiro ya estaba al frente del salón, paseando junto al podio como un hombre preparándose para batalla con sombras. Su pelo desarreglado, ojos rojos en los bordes. Berenice se sentaba 2 sillas detrás, mirando su teléfono, renuente o incapaz de encontrar mirada ajena. El moderador carraspeó. Siguiente punto. Preocupaciones recientes traídas por el señor Valdez respecto a desinformación comunitaria. Ramiro dio un paso adelante, aferrando el borde del podio tan fuerte que temí que se astillara. «Gracias», dijo. «Estoy aquí porque mi familia ha sido blanco de rumores injustos. Mentiras. La gente ha estado hablando de nosotros, esparciendo información que no entiende». Un murmullo se movió por el salón suave. «No impresionado», siguió. «El registro de mediación de mi madre se sacó de contexto. La gente actúa como si la hubiera abusado. Eso no es lo que pasó. Al otro lado del salón». La señora Pérez resopló fuerte. Alguien cerca susurró. «Está todo documentado». Él mismo firmó el memorándum. Los hombros de Ramiro se crisparon. Levantó los papeles que trajo impresos. Quizás emails, quizás un intento de reescribir lo que ya estaba en tinta. La situación se exageró. Le pedimos ayuda. Las familias se ayudan, pero ahora todos nos tratan como villanos. Su voz se quebró al final. El barniz resbalando. Berenice se movió en su asiento, pero no se paró con él. Su distancia más cortante que cualquier palabra dicha. Un hombre del fondo levantó la mano. «¿Amenazaste su vivienda? ¿Sí o no?» Ramiro parpadeó rápido. «Fue un malentendido, eso no es respuesta», cortó otra mujer. «Ataste su renta a cuidado infantil no pagado. Eso es coerción». Golpeó su palma en el podio. «No fue coerción, fue presión familiar. Eso es diferente». El salón exhaló en incredulidad un aliento unificado. El moderador habló cuidadoso. «Señor Valdez, los documentos de mediación dicen claro que la solicitud se ató a renta y que el Consejo Legal lo encontró inapropiado
Esto no es rumor. Es registro escrito. Ramiro se congeló. Su mirada vagó por el salón, buscando un aliado. No encontró ninguno. Ni siquiera Berenice. Ella se evitó sus ojos por completo. Mandíbula apretada. Entonces sus ojos me encontraron. No me moví. Su voz cayó a un susurro ronco. «Mamá, di algo. Por favor». Hortensia tocó mi brazo. No para guiarme, sino para recordarme que tenía la elección por primera vez en décadas. La elección era enteramente mía. Di un paso adelante lento, el salón abriéndose alrededor, como un camino despejado. El aliento de Ramiro se atoró. «Mamá, esto está arruinando mi vida». Mi voz salió quieta, pero cortó el salón más agudo que cualquier grito. «No arruiné tu vida, Ramiro», dije. «Solo dejé de protegerte de las consecuencias de quien elegiste ser». El silencio que siguió no era frío, no era cruel. Era el silencio de la verdad asentándose exactamente donde pertenecía. El rostro de Ramiro se arrugó. La realización por fin rompiendo su negación. Berenice miró aparte, sus mejillas sonrojadas con algo que parecía vergüenza. Me volví del podio. Hortensia se hizo a un lado, dejándome caminar primero. Sin aplausos, sin conmoción. Solo el sonido de mis zapatos cruzando el piso de madera gastado y el silbido tenue del aire invernal, esperando afuera. Cuando salía la tarde fría de Guadalajara, el viento pegó en mis mejillas como un bautismo agudo, limpio, honesto. Los faroles brillaban contra la neblina del puerto, y por primera vez en años, el mundo se sentía lo suficientemente ancho para que yo respirara. Me envolví más en mi rebozo y caminé hacia la casita que era mía. La vida que era mía. El futuro que por primera vez desde que era una mujer joven pertenecía solo a mí. Y si alguna vez has tenido que elegirte a ti misma para sobrevivir, dale like, deja un comentario o suscríbete. Hay más por venir. Y nadie debería caminar su camino a la libertad solo.